Vuelvo a grabar. Ay, qué susto, sí, me quedé como hablando sola. Vamos a ver acá. Aquí están viendo la presentación. Sí. Ok, muchísimas Yo gracias. no, Ay, Flor, qué yo la veía pecado. antes de que la quitara. Sí. Bueno, aquí, gracias al compañero que nos está diciendo que sí. Bueno, esta parte de la interrelación entre progresos, en el momento que se nos cortó la presentación, quedamos en que hubo una gran disputa entre las guerras mundiales sobre cómo se estaba formando en la educación. Y claro, es que afectó a casi toda la parte de Europa. Y justamente, vamos de nuevo, las comparaciones que se están realizando son entre Europa y Estados Unidos, entonces todos estaban en este meollo. Aquí es entonces donde viene el pensamiento de Sadr Rakan y hay un movimiento pedagógico entre dos guerras. ¿Para qué se va a enseñar? ¿Para qué se va a utilizar el proceso de formar? Si es para seguir formando como la revolución industrial o le vamos a dar libertad de pensamiento y otra perspectiva a este proceso de formación. Después viene acá una corriente histórico-culturalista que es un renacer para la educación comparada. Y aquí es donde entonces empiezan a percibirse otros documentos, otro tipo de escritos, además de las primeras observaciones que habían existido, que eran solamente observaciones muy subjetivas, ya vienen connotándose otros documentos con un poco más de contraste, pero siempre desde una perspectiva de comparación, que eso es algo puntual que resiente el autor. El autor dice, bueno, el de este libro, a lo largo de los años, de lo que se ha revisado en documentos, se dedicaron únicamente a hacer tablas de comparación, no a hacer un estudio comparativo, solo comparaciones pequeñitas. Entonces, claro, ahí es donde se empiezan a encontrar los primeros documentos con esa pequeña intención de querer hacer algo más allá que una simple comparación. Y después de esa fase culturalista es cuando empieza la fase científico-positivista. Y ahí, que es después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se da la creación de la UNESCO, casi que 2 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, viene la creación de la UNESCO y viene un proceso de descolonización, que aquí es donde se aporta, por ejemplo, la importancia que tienen algunos autores para rescatar que los procesos de investigación desde esa perspectiva de educación comparada intenten parecerse a un proceso de investigación científica. ¿Por qué? Porque además de tomar en cuenta el contexto, lo cual dentro de las ciencias aquí naturalistas, las positivistas duras, eso no se permite, ellos quieren que además tenga todo un rigor metodológico. Cuando ellos hablan de la fase científico-positivista, es aquella fase en donde les costó mucho poder llegar y pretender y hacerle ver a la comunidad científica que estos procesos de educación comparada también tienen un rigor metodológico científico, pero que además tocan en cuenta la subjetividad del ser humano y de los diferentes contextos que se investigan. Y es que, ¿por qué pasa esto? Porque la comunidad científica siempre vio la investigación desde el método científico. ¿Qué es? Observo una situación X, determino una hipótesis puntual, desarrollo las métricas de comparación desde un aspecto cuantitativo, evidencio los resultados cuantitativos, compruebo mi hipótesis inicial planteada y doy conclusiones y punto, se acabó. Y en ninguna de esas etapas se está contemplando el contexto, los sujetos, participantes, más que para cuantificarlos en datos. Y cuando empiezan a trabajar desde esta fase científico-positivista, otros autores ya, además de Kandel, y empiezan a decir, bueno, no, pero es que esta parte de la sociedad, de cómo se percibe el contexto, de cómo entiende el ser humano su universo, de cómo se desarrolla esa subjetividad, también es importante. Claro, no se puede cuantificar igual que un número, no se puede hacer un tratamiento metodológico como si fuese un aspecto cuantitativo nada más, hay que darle un tratamiento distinto. Entonces, costó mucho. Hay otro libro de investigación, de hecho, de Alicia Gurdian, que habla de metodología de investigación y habla de una época de las ciencias de la luz, de cuándo fue que se iluminó, y justamente era por eso, porque los cientificistas no pretendían y nunca concibieron de que la investigación dejara de ser lo que es,
parte de un proceso de ciencias duras que fuera vinculado a la física, que fuera vinculado a la química, que fuera vinculado a la biología o a la ingeniería. Métodos completamente estructurados y no que pasara menos a la sociología o que pasara como a los campos de psicología y que se combinara con campos mucho menos de socioeducación. No lo percibían. Después de esta fase científico-positivista, cuando ya se logra medio encuadrar y ya con la UNESCO ya se empieza como a considerar la importancia que tiene educarse en sociedad, educar en las familias, educar al niño, educar desde un aspecto más integral, viene la parte de la explosión de la información del último siglo, que esto es lo que venía diciéndonos Cristian al inicio cuando decía enfóquese en la parte de ahorita. ¿Qué pasó después de los años 70, cuando se da el boom de la información? Con la creación de la UNESCO, con la creación de la OEA, con la creación de la OCDE y el Banco Mundial, se empiezan a emitir una serie de documentos, una serie de manuales, y ustedes van y se meten a esas páginas y revisan y van a encontrar muchísima información, documentos que hacen alusión a políticas educativas, documentos que hacen alusión, ahorita hay unos que están hablando sobre la Agenda 2030, de cómo se perfila la educación de aquí al 2030, y en un impulso por seguir manteniéndose a la vanguardia de los procesos educativos, entonces ellos crean este montón de materiales en donde dicen cómo debe ser la educación, cómo se debe percibir, cómo se debe dar en los diferentes países, pensando en aquellas poblaciones que no tienen tanto acceso a estudios, a recursos, a tecnología, a materiales y demás. Entonces, hicieron incluso también encuestas en su momento de cuál era el nivel académico, cultural y socioeconómico que tienen los diferentes países y las posibilidades de formación para poder hablar de analfabetismo y alfabetismo en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahí, cuando se empiezan a producir el montón de documentos, es cuando se habla de esta explosión informativa. Y aquí también el autor del libro refiere en que esto es peligrosísimo porque se está perdiendo el foco de investigación. Al haber tantos documentos, después de que teníamos una limitación de documentos que había que mandar a la gente a observar otros contextos y ver las anotaciones que habían hecho comparando diferentes sistemas, ahora con la creación de estas entidades más bien explotaron la cantidad de documentos y ahora hay que empezar a bucear entre ese mar de información y determinar qué sí es funcional para un proceso de investigación comparativa y qué nada más es informativo y me aporta en datos. Entonces, de ahí el razonamiento de esta explosión informativa del último siglo. Ellos hablan también de las consecuencias. ¿Cuál fue una de las consecuencias? De que la información se independiza de los enfoques teóricos. Para los teóricos, estos procesos de investigación en educación comparada siempre van de la mano, lo que yo les decía ahora, cuando uno está haciendo una discusión de resultados, vamos muy de la mano con los aportes teóricos porque me van a dar un peso a mí y un fundamento sobre lo que yo escribo. Entonces, aquí, este montón de manuales que se están creando, ustedes los pueden buscar, están en internet, están en las páginas, manuales de estudios latinoamericanos, manuales de estudios euroamericanos, manuales de cómo se concibe la educación, la economía solidaria, la responsabilidad ciudadana, etcétera. Ahorita están con el rollo de alfabetización mediática, crearon un documento de currículum de la UNESCO que se actualizó hace poco, en eso están, y ahora con la Agenda 2030. Ninguno de esos documentos tienen un peso investigativo de contexto teórico, que se fundamenten en teóricos. Están escritos por una comisión de más de 50 personas de diferentes países que sí, puede ser que sean conocedoras en el tema. Es como que yo participe en un documento de esos contribuyendo desde lo que yo sé, pero eso no me hace a mí experta ni tampoco me da una credibilidad a lo que está diciendo el autor del libro. Dice, bueno, está bien, los manuales se hicieron, son materiales importantes, pero lo que pasa es que no son objeto de estudio para un proceso de investigación comparada. Le permiten al investigador informarse, sí, pero no son un documento que se pueda tomar para fundamentar los datos que yo obtengo en mi investigación. No son documentos de carácter científico, mucho ojo con eso. A pesar de que vengan de la UNESCO, a pesar de que vengan de la OCDE, a pesar de que sean estudios que se han pagado, no tienen un fundamento teórico y eso es lo que ellos resienten en el material. Dicen, bueno, es que la educación comparada siempre ha estado de la mano la parte científica conjugada con la parte de la teoría para que esto tenga una razón de ser y un amarre y que la gente de los científicos que en algún momento se opusieron a creer
de que este tipo de metodología puede ser considerado como una ciencia, siga siendo visto de esa forma. Si empezamos a tomar este montón de manuales que se han hecho, en donde explota el montón de información que tenemos por todo lado, vamos a caer en un montón de información que no es nada científica, que no es nada confiable, que no es nada veraz. Aporta datos importantes, sí, y sirve, por ejemplo, para remarcar el contexto también, pero no me permite a mí fundamentar, metodológicamente hablando, la investigación. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y esto pasa mucho, por eso es que yo para la última tarea les pedía, busquen investigaciones publicadas en revistas, publicadas artículos que sean con ICBN, documentos reconocidos. Si ustedes me salen con un manual, porque por ejemplo yo les pedía un trabajo sobre competencias digitales, la UNESCO tiene un documento que habla sobre competencias digitales para profesores y está elaborado, que de hecho yo lo estuve revisando y participamos en una comisión para actualizarlo para dentro de un par de años. De chicos y chicas, los materiales que se están trabajando de esa forma parten de un conjunto de académicos que se unieron de diferentes países y nos dieron el documento. Por ejemplo, yo trabajé un módulo 10 que era sobre educación y tecnología y uno desde su haber, uno recomienda actividades que se puedan trabajar en la docencia, que se le puedan ayudar a desarrollar a los estudiantes y demás, pero no hay un fundamento teórico. Yo no me basé en ningún teórico, no me basé en Aretio, no me basé en Sevillano, no me basé en Persky, por ejemplo, en ninguno de esos autores. No utilicé un fundamento teórico. ¿Qué significa eso? Que el material pudo haber estado muy provechoso. Es una herramienta de apoyo para los docentes en ese momento. Les sirve a ustedes para marcar la pauta bajo un contexto, pero no es un documento que usted pueda utilizar que pueda ser usado aquí para fundamentar su investigación con este modelo comparativo. No se puede. No es un documento confiable, no es un documento científico y eso es lo que ellos resienten. Al haber tanta masividad de documentos, esto se extendió al punto de que la gente pierde la línea de qué sí es científico y qué no es científico en cuanto a documentos para poder fundamentar mi investigación. Entonces ahí ya les digo, hay que tener mucho cuidado porque eso es algo que sí está pasando y en este momento todavía mucho más, porque si en aquel momento se producían esos documentos y había que imprimirlos para poderlos difundir, ahora es todavía mucho más rápido que los sacamos hasta en digital. Entonces hay mucha situación de sesgo de datos, robo de información, plagio de información, documentos que incluso ha pasado que documentos que se hicieron en otro idioma, euskera, asiáticos y demás, nada más se traducen y lo toman como un documento novedoso porque no te sabes el otro idioma, entonces son todavía plagios mayores. Para que ustedes se den cuenta como del problema tan abismal que estamos teniendo con este montón de información para efectos del conocimiento y las teorías en la interrelación de los progresos. Viene esta otra parte también de aportes de enfoques teóricos y prácticos, las diferentes posturas epistemológicas, y voy de nuevo acá. Cuando dicen posturas epistemológicas, son las diferentes teorías y enfoques, no se preocupen por la palabra, son teorías y enfoques. Hablan de las teorías de las corrientes educativas. Aquí les resalto a este señor, Pedro Rosselló, argentino, entonces él rescata estas 5 corrientes mayores de teorías de corrientes educativas. Tienen que revisar cada una y saber en qué consiste, porque se las pueden preguntar en el examen. La era de las reformas escolares, la influencia del Estado en la educación, la escuela en masa, el encarecimiento de la enseñanza y la crisis del crecimiento en la educación media, que si ustedes lo analizan punto a punto, esto está totalmente vigente en este momento y son cosas que están sucediendo ahorita. Después viene el enfoque de problemas, en donde se combinan los datos precisos con constructos teóricos e hipótesis predictivas. Esto nada más es entender en qué consiste el enfoque de problemas. Y el proceder general ha sido la comparación de datos sin yuxtaposición, que es una de las cosas que les decía anteriormente, lo que el autor viene resintiendo. Se han elaborado muchas investigaciones que dicen que son desde una metodología de educación comparada, y pareciera ser que siguen los pasos, digamos, principales para poder desarrollarla, pero esta parte que está acá es lo primero que notan. No hay una yuxtaposición en el análisis de los datos, solo hay una comparación básica en donde comparamos A con B para obtener un elemento C y esto no funciona de esa forma. No hay indicadores, no hay contrastes, no hay análisis, no hay datos contrastados con teoría, no hay teóricos y esta parte de posturas epistemológicas que se presenten dentro del discurso epistemológico de los datos.
Eso es a lo que dice el autor cuando dice es que no se está realizando la comparación de datos con juxtaposición, no hay, solo hay tablitas de comparación y la mayoría de los manuales que se han creado vienen en esa línea. Y bueno, retomando nuevamente nuestro asunto del enfoque de sistemas, también lo vuelven a presentar acá como parte de ese enfoque que es primordial, el empleo de modelos sistémicos teniendo en cuenta una realidad desde la complejidad de la cual somos parte y la interrelación que se genera en producto de la socialización y la convivencia. Todo lo que ya les venía explicando ahorita. Aquí en el punto 4 vienen autores que fundamentan los planteos comparativos. Entonces, aquí les dejé autores de lo que me fui encontrando en el material como los más importantes. Ustedes igual revisen puntualmente qué significa y qué tiene cada uno. Hablan de las posiciones actuales. Entonces viene con René Barbier, que habla de diferentes teorías. No las saqué todas, aquí están la mayoría. Habla de sus teorías espiritualistas, solo las mencionan, ni siquiera las explicaron. Las personalistas, las tecnológicas, las sociales, académicas, y eso está en la página 267 para que ustedes lo revisen. Resalta además 3 grandes corrientes. Él habla de que hay diferentes teorías y él empezó a sacar las diferentes teorías, vea que hasta las espiritualistas están ahí, pero después resulta que hace como una categorización y dice, no, es que esto se categoriza en 3 grandes corrientes. Entonces él habla de que una es la sociología, que es donde se comprende el contexto, la otra es el psicoanálisis, que es entonces donde se comprende la razón del ser humano, cómo se comporta el ser humano desde la psicología, y las ciencias cognitivas, que es lo que apunta al objeto de estudio, cómo esto se combina dentro del contexto de educación. Entonces, las ciencias cognitivas, cuando hablan de ciencias cognitivas, es el espacio educativo, cómo esto se desarrolla en la cosmovisión del estudiantado, cómo el estudiante aprende, cómo amarra conocimiento, cómo interrelaciona los saberes y crea nuevo conocimiento. A eso se refieren con las ciencias cognitivas. Después hay un flujograma en la página 268 que sí es importante que lo lean, porque presenta el contexto político-educativo, los ciclos y factores de cambios de esos autores. Y como este apartado justamente habla de autores que fundamentan esos elementos, entonces trae como todos los autores que salen en la unidad didáctica y se lee de abajo hacia arriba para que tengan ese cuidado, porque si me lo leen así lineal, vertical, no me lo van a entender, se lee de abajo hacia arriba. Y mencionan a Julien, mencionan a Griscon, a Bernard, a Mann, Sadler, Candler, Hans y otros, que ya los veníamos hablando desde el capítulo 4 y ahora aquí en el capítulo 5. Línea de cuantificación. Este señor Michael Duvevais busca las raíces de documentos por cifras. Entonces, él habla de que los documentos tienen que desmenuzarse. Julien hace un aporte. Este es el único referente que tengo de Tailandia con este foro de Jomtien, en donde ellos dicen que revisaron entonces indicadores numéricos y hicieron la base de un modelo cuantitativo. Casi que este señor Michael fue uno de los primeros que de verdad trabajó un modelo comparativo bien desmenuzado, porque agarró los documentos, los comparó, los categorizó, hizo las variables, hizo indicadores y entonces pudimos hablar de que sí hizo un proceso de educación comparada, pero fue uno de los pocos. De ahí no he visto más en el material que hayan considerado ese aspecto, entonces para que lo tengan en cuenta ahí sobre lo que él está haciendo. Otros autores que se mencionan son desde la línea de fundamentación filosófica, lo que les decía al inicio de cuando comenzamos, que de la tutoría, que este libro viene con un tinte muy filosófico histórico. Jean-Pierre y este señor Husserl, es el mismo, Jean-Pierre Husserl, y las perspectivas sociológicas de Jürgen. Aquí estoy, otra vez se me volvió a ir, perdón. Qué pecado, estoy fatal con esto. ¿Todavía están viendo la presentación? Sí. Sí, ahí se ve, profe. Ok, sigo entonces, así antes de que se me vuelva a caer esto, qué horror. Vamos a ver.
La parte final, que es la vertiente institucional, este señor José María Esteve con una tercera revolución educativa, revisen lo que hizo Tedesco. Este señor Juan Carlos Tedesco yo lo he leído en internet y vieran qué interesantes los planteamientos de él porque ellos hablan sobre una reforma educativa, sobre cómo se tiene que percibir la educación, la importancia de las universidades, la responsabilidad que tienen en la formación de los estudiantes y cómo tienen que acercarse a los problemas sociales. Y Emilio Tenti, que también creo que ese señor es italiano. Entonces, ellos hablan de una vertiente más de cambio a nivel institucional. Y la otra vertiente es el impacto de las nuevas tecnologías. Aquí solo mencionan a estos dos autores, a Gustavo y a Serge Pous-Lajous, y ahí les pongo las páginas donde los pueden buscar. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Porque el autor habla mucho de lo que ellos están, digamos que haciendo, pero sin un fundamento. Entonces, lean y desdoblen dos o tres ideas de lo que está haciendo cada autor y lo dejan ahí. La idea es que ustedes lo sepan reconocer. Los exámenes nunca los hemos hecho en un tinte de qué fue lo que hizo Jürgen, qué fue lo que hizo Jean-Pierre. No, no se están haciendo en ese tinte, sino entender más o menos desde la línea de fundamentación filosófica aportes principales de esos autores, nada más. Les puede salir en una respuesta breve, les puede salir en algún desarrollo o les puede salir incluso un marque con X, pero sí vean que estos autores que les coloco acá, digamos que son los más importantes que hacen planteos fuertes sobre cómo se está desarrollando la metodología comparativa. Y de todos esos, el único que yo leí en todo el contexto del capítulo que habla de que sí lo logró hacer fue este señor Michael Daviauvice, que logró hacer ese trabajo con un documento de Julien, que fue el bosquejo que lo desmenuzó, y el documento del Gran Foro de Jomtien, nada más. Y los comparó y sacó indicadores y hace una lista grandísima de selección y ahí el autor explica, el de la unidad didáctica. Ese fue el único, los demás solo posturas de planteamientos y de comparación de tablas, pero no hicieron el trabajo que este señor sí hizo. Vamos a ver acá. Entre las perspectivas y progresos de la asignatura. Bueno, aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Se habla del fin del sistema educativo. Este señor Cowen es el que él dice, aquí este autor, don Carlos, me parece que se llama Carlos Oliviera. Sí, don Carlos, que cuando él empezó a hablar de por qué la educación comparada no se estaba desarrollando en la línea que ellos esperaban, porque eran solo tablas de comparación, él tenía 20 años de estar conversando antes de que este señor Cowen también apoyara sus aportes. Se encontró esa cita por ahí y dice, vean, yo pienso lo mismo que este señor, coincidimos en que la educación comparada no ha sido suficientemente explorada, revisada. No es posible, por ejemplo, en este momento, llegar y trabajar los nuevos fenómenos educativos que están emergiendo con técnicas tan antiguas de lo que se venía trabajando en educación comparada. Algunas sí sirven, otras no, pero lo que sí ellos están de acuerdo es que no se está haciendo un estudio exhaustivo, minucioso, por indicadores como lo hizo este señor Michael Duvanaus, ese otro señor. Espere para no quedarme con el nombre y decírselo mal. Dubiauvice, ese, que no se ha hecho un estudio como el que había hecho este señor. Entonces aquí él dice en el fin del sistema educativo, Cowen sugiere que ya no es un espacio normal de enseñanza, porque se están inventando nuevas formas pedagógicas. Y es que es cierto, desde los años 50 a la fecha, las formas en cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje han cambiado mucho. Las metodologías de aprendizaje también. Ya no se habla tanto de qué le enseño, ahora es qué oportunidades de crecimiento le doy para que la persona aprenda. Ya no se habla de una educación con un tinte conductista, ahora nos estamos yendo hacia nuevas tendencias pedagógicas que hablan de el pensamiento para la complejidad, ese pensamiento sistémico, esos paradigmas emergentes que hablan de la ecopedagogía y la biopedagogía y cómo relaciono yo al ser humano con su ambiente desde un aspecto integral. Están creciendo otro montón de aspectos a nivel de didáctica y de pedagogía emergentes que ya entonces aquí habla, las herramientas clásicas que se tenían parecieran no ser funcionales, algunas sí, no todas. Desde la realidad de los sistemas, la educación formal, además de cumplir el papel, tiene una función socializadora. Y eso lo había dicho otro señor anteriormente, donde él decía, sí, es que no se puede percibir educar sin ese contexto de la vinculación a la realidad, de cómo socializan en la realidad. El sistema educativo, ellos de lo que hablan es que no va a cambiar, o sea, no podemos llegar y decir, vamos a quitar el sistema educativo y crear uno nuevo, no. El sistema educativo va a seguir estando, es una institución que no se va a mover a ningún lado.
lo que puede hacer es reinventarse. Entonces, entender estos nuevos escenarios para poder generar estas nuevas investigaciones comparativas es lo que ellos plantean desde la realidad de los sistemas. Después viene la parte de la moderna perspectiva sistémica. Vamos de nuevo. El sistema, cómo se entiende el pensamiento sistémico dentro de todos estos procesos. Entonces ellos dicen que no se deben concebir como realidades que sean fragmentadas o excluyentes, sino más bien que todas son complementarias, que es lo que les he venido diciendo. Estamos trabajando en un tono en donde todo es importante y cualquier elemento que se tenga, aunque sea un aporte mínimo que dé, es valioso también. Entonces todo es complemento, todo es funcional, todo sirve. Otros aspectos de perspectivas y progresos han sido la visión sistémica del progreso educativo. Ellos aportan también unas ideas de sugerencias para su uso práctico e indicaciones complementarias. Yo no vi que explicaran algo muy puntual, porque ya les digo, el autor como que se vuela mucho explicando de todo un poco, parece un cuento lo que está desarrollando y no se entiende bien el cuento que está contando. Entonces, habla de la visión sistémica del proceso educativo, lo que les he venido contando. El sistema educativo es un sistema complejo y entonces funciona desde el aporte de los administrativos, desde el aporte de los académicos, el contexto educativo como tal es el que le da cuerpo y todos los actores socioeducativos que confluyen alrededor de él son los que nutren entonces ese sistema, son los que le dan vida, porque ¿qué haríamos nosotros sin estudiantes? ¿Qué haríamos nosotros sin los docentes? El sistema educativo por sí solo no subsiste solo, entonces necesita de esos actores para poder nutrirse y todos funcionan como un engranaje y todos tienen un rol. Lo que pasa es que ese rol o ese propósito en la vida real, dentro de otros aspectos complejos, dentro de la normalidad, dentro de la vida diaria, muchas personas no están conscientes de cuál es su rol entonces en sociedad y ahí es donde no piensan que el sistema sea un sistema complejo desde un pensamiento sistémico, no le encuentran ese sentido. En el momento que vos encontres cuál es ese rol dinámico que te hace entonces confluir y coexistir con el ambiente, vas a entonces entender por qué se habla de sistema. Eso prácticamente desde las perspectivas. Desde las características para futuras investigaciones, aquí por ejemplo les puse en comprimido. Bueno, continuar con progresos en las metodologías de análisis cuantitativos mejorando su comparabilidad. Ellos hablan de que efectivamente eso se tiene que explorar más porque no se está desarrollando bien. ¿Qué es lo que debe medir la estadística? Bueno, el objeto de estudio, cuestiones más precisas, no los sistemas educativos globales. Hay ocasiones en donde uno se extradimensiona haciendo comparaciones en esta escuela A con esta escuela B y el rendimiento escolar de A con B, pero resulta que eso no es un estudio de educación comparada, eso solo es una comparación. Yo solo estoy comparando sistemas. Ellos hablan de cosas más precisas, cosas más profundas, desde la socioculturalidad de la institución, cosas más que atañan a la parte cognitiva, cómo está aprendiendo el estudiante, las técnicas que se usan, en aras de hacer una reflexión más exhaustiva, esa yuxtaposición, no solamente comparar. Después, ¿cuál es la finalidad de los trabajos de educación comparada? Esa ambición por contribuir a la mejora del sistema educativo del mundo, no únicamente del sistema educativo local, lo nacional. Tenemos que ver todavía con una mirada más abierta, más de horizontes, de otros contextos. La educación comparada no va a alcanzar su pleno desarrollo si no está incorporada con la teoría educativa general, que era lo que yo les comentaba. El hecho de que tuviésemos ese mar de información con la creación de la UNESCO, de la OCDE, del Banco Mundial y demás, lo que ha creado es una confusión para un montón de investigadores sobre qué documento puedo usar para fundamentar teóricamente hablando mis datos. Pues esos documentos no lo son. Entonces ellos hablan de que necesitamos de la teoría educativa general, de la epistemología del conocimiento, de los autores, de las teorías, de los pedagogos, de los filósofos, de los científicos, pero gente con bases que haya escrito y que tenga un campo reconocido con los años. Después, la yuxtaposición toma forma cuando se relaciona esa teoría y se contrasta con los datos, permitiendo una reflexión discursiva, no solamente la comparación. Vean que si se dan cuenta, ya explicando el asunto, ustedes caen en la importancia de, sí, es que yuxtaponer no es comparar. Y comparar no es lo mismo que yuxtaponer. Yuxtaponer implica un proceso mucho más amplio de reflexión, de elaboración, de contraste, de datos, un estudio minucioso del objeto de estudio y la comparación y la contraposición que se hace con la comunidad o el contexto en donde se desarrolla. Comparar es otra cosa, comparar es dos tablas y comparar A y B, yuxtaponer es diferente.
Finalmente, la educación comparada se debe centrar en estudiar momentos de metamorfosis educacional. Estas metodologías emergentes de aprendizaje, estos cambios que se vislumbran en el sistema, esto que nos está pasando en este momento, que hace 7 meses estamos aquí encerrados y que no hemos podido salir y que uno no se explica por qué un virus que aparentemente pareciera ser tan inofensivo, que pareciera ser una gripe, ha matado tanta gente. Entonces, esos momentos de metamorfosis que afectan a nivel educativo, a nivel social, político, económico y demás, son los que la educación comparada puede empezar a analizar. Entonces no es comparar por comparar, es saber qué es lo que se va a comparar. No basta con los cambios sociales, tecnológicos o culturales, es que hay que estudiarlos seriamente. El autor en esto se hace mucho hincapié. No se está haciendo un estudio serio, lo que se están haciendo son solo propuestas comparativas y esto no es un estudio con metodología comparativa. Eso es lo que él aporta en grosso modo en este capítulo. Vamos a ver acá. Bueno. Y ya al final viene el capítulo 6. Vean, muchachos y muchachas. El capítulo 6, para que no se me vaya a cortar esa presentación otra vez, justamente estuvimos conversando don Cristian y yo y lo que veíamos, porque también era demasiado repetitivo y no nos estaba llevando a ningún lado, era más que todo el hecho de las políticas educativas. Ustedes saben muy bien que en Costa Rica y en cualquier parte del mundo existen políticas de todo tipo, políticas económicas, sociales, laborales, educativas y demás. Pero en el caso que nos ocupa de la educación comparada es las políticas educativas. Entonces, entender cómo las políticas educativas confluyen con la educación, desde qué aspecto nutren un proceso de educación comparada, cómo aportan a la investigación y cómo podríamos hacer eventualmente estudios comparando las políticas educativas es hacia lo que nos tenemos que enfocar. El capítulo 6 trata de todo un poco, pero lo que les pido encarecidamente es que me le pongan atención a este aspecto, a las políticas educativas. Entonces acá no tiene otra presentación, solo es este espacio chiquitico. Habla de la educación comparada y las políticas de educación. ¿Qué es lo que se analiza cuando se habla de políticas educativas? Se analiza, pues, la teoría como tal y la práctica de esa teoría como tal. Cuando se habla de praxis es teoría, es la práctica, perdón. Entonces, se analiza la teoría in situ, en el material, y se analiza cómo ha sido llevada a la práctica, al contexto, al quehacer, al trabajo de campo. Después, ¿qué otros factores que confluyen acá? Se analizan valores, se analizan las leyes, la legislación, se analizan los programas de gobierno, los procesos de limitación de recursos, lo que sucede con las políticas cuando se aplican y hay un recorte de recursos, todo eso se analiza. ¿Qué es lo que se analiza en grosso modo entonces? Porque las políticas, a ver, no están escritas con un documento científico que nos acuerpe, sino que es un grupo de gente que se reúne para poderlas conformar. Entonces aquí sí tiene su razón de ser hablarles de que se analizan esos manuales e informes y estudios realizados por la UNESCO o por la OCDE que evidencian situaciones de contexto sobre política educativa. Si ustedes se meten al Estado de la Nación o al Estado de la Educación, no sé cuántos de ustedes los conocen, aquí se habla de cómo se maneja la educación desde diferentes escenarios, cómo se ve a nivel político, cómo se ve a nivel económico, cómo se ve a nivel tecnológico, las destrezas que tienen los niños, cómo aprenden, cómo mejoramos la educación. De hecho, aquí a nivel de Costa Rica, estos dos documentos, el Estado de la Nación y el Estado de la Educación, son documentos elementales, fundamentales, importantísimos que ustedes ya tienen que estar conociendo porque nos marcan la pauta sobre cómo se desarrolla la educación y se hacen esos estudios cada 3 años. Entonces, casi que cada cambio de gobierno, de hecho, y ellos entonces aquí empiezan a rememorar, bueno, lo que se ha hecho en otros gobiernos, los contrastes que ha tenido con el gobierno actual, cómo se ha desarrollado la práctica en política educativa, cómo se ha desarrollado la escolarización, qué vicisitudes han habido, limitaciones de recursos, los docentes cómo se han comportado, qué tanto participan y demás. Y así nos hemos dado cuenta de cosas increíbles como por ejemplo que hasta hace poco el Estado de la Educación en su 6º informe dijo que era importante empezar a investigar cómo se desarrolla la dinámica de las aulas, porque anteriormente no lo habían hecho. Otras cosas importantes, nos dimos cuenta, por ejemplo, que más de un 60% de docentes encuestados afirmaron no tener conocimiento en destrezas tecnológicas. Y esto fue una hecatombe porque justamente vean lo que nos pasó ahorita con esta pandemia y vean todos los cambios que estamos teniendo. Y claro,
después pasaron otra encuesta que quedó evidenciada en el estado de la educación en un artículo que publicaron entre marzo y abril de este año. Está en la página, ustedes lo pueden buscar. Y esos mismos docentes que fueron encuestados, fueron más de 40,000, dijeron que tampoco tenían conocimientos en modelos de educación a distancia. Entonces vean qué grave todavía va el asunto. No saben cómo se media con educación a distancia y la metodología que están empleando es esa. Y no tienen destrezas tecnológicas y a la fuerza tienen que estar sabiendo ya, sin derecho a decir no sé, probando con los estudiantes cómo utilizar un Zoom o cómo utilizar un Teams, que es lo que más están usando. Además de otras vicisitudes que hay de conectividad, que tenemos más de un 10% en zonas rurales que no tienen conectividad, conexión a Internet, y un 4% aproximadamente aquí en el área central. Entonces, vean todo lo que el estudio empieza a revelar y son datos que se los estoy dando reales de esos estudios porque yo ya me los leí, ya los revisé. Entonces, por ahí la necesidad y la importancia de que en nuestro contexto, además de revisar lo que diga la UNESCO y lo que diga la OCDE, que ahora somos parte de la OCDE también, tomar en cuenta estos datos del estado de la nación y el estado de la educación y cómo nos aportan desde la política educativa. ¿Qué es política educativa? La política educativa es aquellas leyes que se realizan dentro del gobierno, en la asamblea, que permiten entonces ir moldeando, moviendo la parte del sistema educativo y cómo se va a desarrollar. Yo sí siento honestamente que nosotros somos un país bendecido porque a pesar de todas las vicisitudes y las malas praxis y los robos ahí en asamblea y todo lo que pase dentro, siempre ha habido una conciencia de que el estudio es importante. Siempre ha habido un interés por los políticos de que a los niños, por ejemplo, se les dé el proceso educativo y fundamentar y connotar de que la educación es obligatoria para las etapas de primaria, no así para secundaria, y eso es una lástima. Ojalá que lo empezaran a trabajar porque la gente necesita estudiar. De hecho, por ahí algún pensador decía que una de las herramientas más poderosas para poder quitar la ignorancia era la educación. Y una de las herramientas más poderosas para poder mover el mundo y cambiarlo también es la educación. Pero vieran que no todos los países creen lo mismo. Hay en Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica es uno de los más beneficiados en esto, de los más bendecidos por dicha, y que tiene un nivel educativo muy bueno, porque nosotros nos preparamos justamente pensando en si quieren ir a estudiar un posgrado afuera o un doctorado afuera o llevar un proceso formativo en otro país y nunca les han puesto un pero, más bien han tenido una formación bastante rica. Caso contrario que sucede en otros países, cuando vienen de afuera, vienen acá y entonces han tenido que hacer muchos exámenes y a veces tienen que regresarse a de niveles. Ha pasado en escuelas cuando vienen niños de Nicaragua o vienen niños de El Salvador, incluso niños de Estados Unidos que vienen a estudiar acá y resulta que el contenido curricular que tienen no es tan bueno como el que se les da acá en institución pública, aunque ustedes no lo crean, y ellos tienen que devolverse un nivel, nunca avanzan, es que se tienen que devolver. Entonces, en esto yo ya les digo, me quito el sombrero porque sí, a pesar de que tal vez los que están en la asamblea no tengan tanto conocimiento de la necesidad educativa de seguir formando, por lo menos antes cuando se creaban las políticas, había una responsabilidad como tal de elegir qué era la mejor forma de decir vamos a contribuir. El PIB que se le da a la educación es bastante alto todavía. Y vean que, por ejemplo, este gobierno, a pesar de todo, está trabajando en una ley de alfabetización y de conectividad, que es uno de los primeros pasos que hay que dar para poder trabajar alfabetización informacional. El hecho de que ellos se interesen por quererle dar a todos conectividad va a costar, porque sabemos que hay gente que vive en lugares que son inaccesibles y hasta ahí no pueden llegar las líneas de conectividad. Están con la idea de querer dar conexión a todo el mundo. Y eso, queridos estudiantes, a como ustedes lo verán aquí, en otros países pasa igual. Hace poco estaba en un foro con gente de Argentina y España y ellos hablaban de que una de las brechas más importantes que hay que romper es esa brecha de la conectividad. Todavía hay gente en esos países que todavía no tiene acceso al Internet y no tienen medios para estudiar. La educación no es vista como se ve acá. Entonces, por ahí va la política. Ese es el tema meollo que en este capítulo 6 quiero que le den importancia, que se enfoquen en eso para ya finalizar el examen y tenerlo listo ahí. Ya terminé. Díganme ustedes si tienen alguna duda. Por dicha no se me ha caído la conexión. Entonces, si tienen alguna duda lo conversamos y si no, ustedes me escriben por la plataforma. Profesora, no tengo ninguna duda yo.
¿Quién me habló? Hay un señor José, es que no veo aquí, espérese para ver. José Andrés, ¿tenés alguna duda? Profe, una pregunta en cuanto al proyecto. Ah, bueno, dígame. En la parte de que hay que analizar las investigaciones, Ujú. ¿lo montamos en prosa o en los cuadros que vienen ahí? Usted puede, para efectos, como es un trabajo de enfoque comparativo, usted puede hacer las tablas, que esa Ajá. sería la idea. Usted puede buscar coincidencias, por ejemplo, entre los datos que encontró puntuales. Digamos que usted buscó conectividad, se me ocurre, conectividad, y que el artículo, en los 4 artículos que vos estás revisando, se hable de ese aspecto. Puedes hacer una tabla en donde estás comparando los 4 escenarios del artículo y además tenés, sí, eso sí, que hacer bien la explicación. Ya la Ah, parte de la narrativa es fundamental, pero lo puede hacer de las dos formas, a como puede hacer la tabla con la explicación, puede evitar la tabla y hacer solamente la explicación en prosa. sí, no, es que yo pensé que en esas dos opciones, o hacerlo de corrido como un texto, ¿verdad? Ajá. O contestar, digamos, como la tabla que usted nos colocó, ir dando las respuestas al lado derecho. Ah, ya, 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 ya. No, tienen que hacerlo en prosa, porque Ah, ustedes perfecto. están entregando un proyecto. Claro, yo la tablita que les puse fue un ejemplo para ustedes, para que puntualmente supieran que tienen que ir buscando. Pero a la hora de desarrollarlo como parte de su propuesta de proyecto, lo tienen que hacer en prosa. Pueden usar la tabla, digamos, ya te digo, en ese sentido, de la comparación para poder demostrar que efectivamente encontraron coincidencias en los 4 artículos y además ampliarlo con texto, pero no contestarme la tabla así porque va a quedar rarísimo, es como, va a ser como una tarea dirigida y no es una tarea dirigida, es un proyecto. Ah, perfecto. Ujú. Profe, y en cuanto al examen, como usted decía, ¿verdad? Que es un libro bastante amplio, con mucho término difícil Sí, y todo eso. Entonces, nos guiamos con los objetivos que vienen en las orientaciones. seguían, vea, por favor, casi que yo se los he dicho a la mayoría que he tenido en estos cursos, cuando ustedes estudian, es más, yo aquí tengo el libro a la mano, cuando ustedes están estudiando, agarren por favor el capítulo y empiezan a revisar cuáles son los objetivos que vienen por cada capítulo. Vean que, por ejemplo, yo aquí, es que, a ver si, aquí, no es que no se ve, muy blanco. Aquí, estos objetivos que están acá, vean que aquí yo los tengo hasta marcados. Este es del capítulo 6. Ujú. Entonces, justamente en ese capítulo ya Cristian y yo habíamos conversado de que solo se les iba a considerar todo lo que hablara de política educativa para que no se me vayan buscando más información. Pero dentro de todo el material, cuando hicimos la revisión curricular, ya les digo, el capítulo 1 tiene un 20% de importancia y ahí es importante que revisen pues todos los objetivos que están ahí. El capítulo 2 tiene una distribución de un 20% también y aquí el capítulo del A al D es fundamental que los revisen. El capítulo 3 tiene un 15% en importancia y aquí estábamos viendo que sobre todo el objetivo A, el D, el E y el F son los que tienen que revisar con cuidado. Después, el capítulo 4 tiene un 25% en importancia a nivel de currículo. Entonces, ahí sí, todos los objetivos que están en ese capítulo. El capítulo 5 le pusimos un 10 en importancia acá y, por ejemplo, resalta mucho el objetivo D y el E, pero sí es importante que revisen el A, B y el C. Entonces, ya les digo, nosotros fuimos revisando capítulo por capítulo porque sí, es que este libro es difícil de digerir, o sea, es que yo le decía a Cristian, ya entiendo por qué los chiquillos dicen que qué curso más feo, perdónenme la expresión, pero es que sí, el curso en realidad es complejo y el material, el libro como tal, no se deja leer con gusto. Entonces, en aras de hacerles más sencillo el proceso, por eso Cristian corrió con los PowerPoint, me faltaba el 5 y el 6, ya entonces yo le dije que yo los terminaba de hacer. Ya les digo, no lo tomen como que si fuera el único material para estudio, tómenlo como guía, pero esto que les digo de los objetivos sí es importante, incluso saber leerlos, porque por ejemplo ve aquí en el capítulo 2, por ejemplo, ustedes tienen que saber identificar qué es lo que les piden con cada objetivo. Dice acá, explique
los méritos relativos a los distintos enfoques específicos. Si dice explique, probablemente se vayan a encontrar ese explique en un desarrollo. Cuando les diga defina y explique, puede que salga en un marque con X. Si les dice utilice el conocimiento de las distintas formas de abordar los estudios para interpretar trabajos existentes en su disciplina, ese objetivo ni siquiera se puede evaluar, porque eso es en un trabajo de campo y el examen es dirigido. Reconocer los usos adecuados en el término científico del término enfoque y sus equivalentes, reconocer no es memorizar, es que ustedes sepan identificar. Entonces ustedes tienen que ir leyendo con cuidado qué quiere decir cada verbo que está ahí de ese objetivo específico, qué es lo que les pide. Por eso es que yo siempre le digo a los estudiantes, a veces por no leer claramente qué significa ese objetivo, salen mal porque leyeron todo, pero no supieron identificar qué es ese todo importante. Vea, por ejemplo, acá en este otro del capítulo 4. Dice, explique las etapas o momentos de indagación científica. Ahí sí tienen que explicar y tienen que saber cuáles son esas etapas. Por eso es que les digo, este capítulo 4 es fundamental. Defina la naturaleza y usos de la comparación. Les van a preguntar por eso. Fijo, en marque con X o en respuesta breve o en desarrollo. Identifique y aplique. Eso va para desarrollo. Reconocer la gran conveniencia de contar con un marco de referencia holístico. Reconocer puede ser una pregunta de marque con X o algo que les pidan reflexionar en desarrollo. Y el último que dice, valorar y utilizar la estructura general de las dimensiones, eso no tiene tampoco forma de ser evaluado. Yo en un ítem de respuesta breve no les puedo preguntar por valorar algo. Entonces, ¿me entienden? O sea, si dice definir, tienen que saberlo. Si dicen reconocer, tienen que saber identificarlo. Si dice explique, les va a entrar en desarrollo. Si dice defina, ya les digo, igual aprendido. Pero en el caso de los autores, ellos no piden definir autores, es reconocer eventos, momentos. Póngale en atención a los momentos, entonces, más que el nombre del autor. Recuerden siempre, por ejemplo, el apellido, por lo menos, pero más que todo, ¿qué hizo esa persona? Por ejemplo, que si yo digo, Cowen, este último que menciona él, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, ayer lo estaba terminando de repasar de hecho, y me llamó la atención cuando él decía que este señor Cowen, que es de Estados Unidos, coincidía mucho con él en que no se ha analizado claramente cómo se desarrolla una investigación con método comparativo, que lo que se han hecho son comparaciones muy generalistas, muy superficiales, pero que en realidad no han logrado a lo largo de los años de verdad sentarse a realizar estudios que valgan la pena con ese método. Todavía estamos en una época en donde no se ha concebido este método como un método con rigor de importancia. ¿Por qué? Por los mismos problemas que han tenido con los cientificistas en donde dicen, no, es que ese método no es considerado como un método real científico, es algo que sirve para informar y no. El contraste que se hace con esta metodología es de mucho rigor, sí se sabe hacer, pero ya les digo, este señor Cowen coincide con Carlos Oliveira en que no se está haciendo correctamente. Entonces es identificar, yo no me aprendí cómo se llama el autor ni en qué año nació, sé que es de Estados Unidos y sé lo que el aporte realizó, o Michael Duva algo, ya ustedes sabrán identificarlo, que fue uno de los primeros que trabajó una investigación y que él dijo, sí, yo la voy a desdoblar por indicadores, y elaboró los indicadores agarrando el primer documento de Julien, lo desmembró completo y dijo, de aquí me agarro y aquí acuerpo con este documento que se hizo en Tailandia, y lo elaboró. Entonces, y ya les digo, yo no tengo que hacer el examen, pero eso sí me quedó clarísimo. Entonces, esas cositas, esos detalles importantes es leerlos con cuidado y ponerle atención a lo que ellos están preguntando, porque a lo largo del texto no hay autores que digan, así se trabaja la investigación comparada, o este es un pionero en investigación comparada, no. Solo ese señor Michael Dubavier es el único de ahí, ¿no? Pero sí, es justamente eso, José Andrés. Revísesen con cuidado los objetivos y el verbo. ¿Qué dice el verbo? El verbo dice definir, dice explicar, dice relacionar, dice contrastar, qué es lo que indica. Y por ahí se van para poder trabajar el examen. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces voy a subir las dos presentaciones, los dos videitos que tenemos acá.
Lo subo en la plataforma ahorita más tarde, quedaron aquí en el Teams, los voy a pasar al canal de YouTube que tengo y después se los subo ahí. Cualquier duda que tengan en estos días me escriben, acuérdense por favor y lo difunden con los compañeros, quedamos en que todos los miércoles de 7 a 9 de la noche yo les voy a tener a ustedes el chat. Entonces me escriben cualquier duda, sobre todo en estas semanas que tienen que prepararse para el examen. Recuerden que el examen es a las 8 de la mañana, no hay opciones de volver a entrar más tarde, es un examen que dura 2 horas, entonces tienen que estar en punto a las 8 de la mañana. Si tuviesen algún problema de conectividad, por ejemplo, como lo que nos pasó ahorita, o que de verdad ustedes digan, resulta que estoy con línea no sé, de cabletica, digamos, o Colvio, qué sé yo, y van a hacer arreglos por la zona ese día y de verdad que no hay, tienen que llamar a la agencia que les da a ustedes el internet y que les emita un reporte y contra ese reporte, de verdad, diciendo que ellos están haciendo trabajos en la zona, se les podría eventualmente programar la prueba, pero bajo un documento de rigor. Si alguno está enfermo, como nos pasó con un compañero que me comentó que tenía COVID, que ya se reincorporó por dicha y está bien, gracias a Dios, entonces lo mismo, presentar el reporte médico para volver a reprogramar la prueba. Pero si fue que se durmió, se fue la luz o algo pasó, ahí está muy difícil la reprogramación, entonces midan eso con tiempo, se cuidan bastante y cualquier duda me van diciendo. Si ya ustedes ven que en el intermedio tienen alguna dificultad, me escriben. Eso sería todo, entonces más bien les agradezco mucho la presencia y nos encontramos en la plataforma. Gracias, profe. Buenas noches. Dios lo acompañe. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Bueno.